Tengan todas y todos ustedes. Estoy consultando con el señor secretario, que le he pedido hoy al diputado Javier Azuara nos asista en esta función, que podamos hacer un ajuste en la mecánica que traíamos para dar tiempo a que se incorporen los demás compañeros integrantes de la comisión bicameral. Nos estarían faltando 2 de ellos para hacer el quórum, y en este sentido poder avanzar con la presentación del señor auditor, y ya de manera posterior regresamos a nuestros trámites domésticos que tienen que ver con la aprobación de la sesión del acto anterior, de la sesión anterior. Entonces, si están de acuerdo, le preguntaría a la diputada Laura Imelda Pérez Segura si no hay ningún inconveniente, y daríamos paso entonces a la reunión y a la presentación de nuestro invitado especial. Muy bien. Pues adelante, entonces empezamos. Señor auditor, si es tan gentil. Ay, le pediría al señor secretario si nos puede, a manera de introducción, presentar a nuestro invitado en esta tarde, agradeciendo además la presencia de otros compañeros diputados, particularmente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quienes han mostrado en distinto momento también interés por poder actualizar la ley en la materia. Veo ya al senador Alejandro Armenta, que también se ha incorporado. Entonces, pues empezaríamos como lo hemos señalado. Adelante, secretario. Sí. Gracias, presidenta. El maestro Emilio Barriga Delgado, auditor especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, es licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y maestro en Economía por el Colegio de México. Entre los cargos ocupados se encuentran tesorero de la Ciudad de México de 2011 a 2018, director general de Enlace Interinstitucional en el Gobierno de la Ciudad de México, director ejecutivo de Enlace Interinstitucional, así como director de Política Fiscal, ambos cargos en el Gobierno de la Ciudad de México. Fue director de Planeación en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. En el ámbito académico ha sido profesor por asignatura en el Departamento de Economía en la Universidad Iberoamericana. En la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz fungió como director de la Escuela de Economía. Asimismo, se desempeñó como profesor investigador de tiempo completo en la Escuela de Economía de la Universidad de Guanajuato, y también fue catedrático en la licenciatura en Economía de la Universidad Panamericana, además de ayudante de investigación y auxiliar de profesor en el Colegio de México. El maestro Barriga cuenta con varias publicaciones especializadas en temas económicos y de federalismo fiscal. Ha impartido ponencias y conferencias a nivel nacional e internacional. Entre sus publicaciones se encuentran Desigualdad y Federalismo Fiscal en las Entidades Federativas de México, 1940-2000, Comercio Exterior, volumen 56, número 10 de octubre de 2006. Desigualdad y Federalismo Fiscales en las Entidades Federativas de México, 1940-2000, revista de la Universidad Cristóbal Colón. Es el currículum de nuestro ponente el día de hoy, el maestro Emilio Barriga Delgado. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, y también le damos la bienvenida a la senadora Minerva Hernández. Adelante, bienvenida Minerva, de nuevo incorporada a esta comisión, y le cedemos el uso de la palabra al señor auditor especial. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Saludo a la diputada Blanca Alcalá. Muchas gracias por la invitación. La verdad que para la Auditoría Superior de la Federación es un privilegio tener esta oportunidad de platicar con las y los legisladores miembros de esta comisión bicameral de materia de disciplina financiera.
para pues, platicarles de viva voz cómo estamos abordando el tema de esta disposición, esta ley reciente, una ley, yo lo pondría en estos temas, una ley joven en nuestro país, inclusive tan joven que todavía estamos haciéndole algunos ajustes. Hoy justamente en el Senado están discutiendo la reforma que aprobaron ustedes en la Cámara de Diputados hace un par de semanas. Entonces es una ley que está en constante evolución. Tenemos déjenme ponerlo también en estos términos, la ventaja de que nos tocó, estando en una posición de ejecutor de recursos públicos, en mi caso particular y personal en la asesoría del gobierno de la ciudad de nacimiento de esta ley, nos tocó tener discusiones con la Secretaría de Hacienda, con las y los legisladores, de cómo veíamos que teníamos que construir este andamiaje jurídico en nuestro país para ordenar el tema del endeudamiento en nuestro país, que en algún momento se nos estaba desbordando, pero finalmente la ley dio para más y no solamente se enfocó en este tema de ordenar cómo los procesos de endeudamiento tenían que realizarse en nuestro país y cómo tratar de frenar la curva que iba, ahorita vamos a ver los datos, que iba con una pendiente ascendente en materia de incremento en los niveles de endeudamiento de los gobiernos nacionales en nuestro país, sino también se aprovechó la oportunidad para también pues legislar en materia de cómo los gobiernos subnacionales tenían que presentar sus presupuestos, el tema de finanzas públicas ordenadas, el asunto del capítulo de servicios personales, entre otros. Saludo a la senadora Minerva Hernández, con ella también nos tocó trabajar de manera muy intensa, no solo el nacimiento de la ley, sino luego la primera generación de reformas a la misma que se dio un par de años después, siendo la ley todavía ni siquiera entrando en vigor plenamente, porque tenía un conjunto de transitorios que le daban gradualidad a su entrada en vigor. O sea, ni siquiera estaba plenamente en vigor la ley cuando tuvimos que hacer entre todos los actores involucrados en la materia una serie de ajustes a una primera versión de reformas a la ley de disciplina. Pues me permiten, habiendo dado esta introducción, administrador de la sesión, poder compartir una presentación, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, les notifico que tenemos el quórum que exige la comisión, ya con la presencia de las señoras y señores senadores y las señoras y señores diputados. Todavía no tengo la opción de compartir pantalla, si me permiten, por favor. Nos avisa si ya la... ¿Ya? Bueno, permítame hacerles una presentación, decía, después de esa introducción muy general. Vamos empezando con la numeralia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de niveles de endeudamiento a nivel subnacional en nuestro país? Esta, por ejemplo, es la fotografía de la deuda subnacional en el año 2020. Las cifras están en millones de pesos. El total de endeudamiento de los entes públicos subnacionales en nuestro país ascendió a poco más de 637,000 millones de pesos. De esos 637,000 millones, 552,000 millones correspondieron a las entidades federativas, 41,600 millones a los entes públicos de entidades federativas, 40,000 millones a los municipios y 2,700 millones a los entes públicos municipales. Cuando uno habla de deuda pública a nivel de gobiernos subnacionales, tiene que ser cuidadoso en el sentido de que no podemos comparar entidades federativas o entes públicos que tienen diferentes tamaños en materia de ingresos presupuestalmente, y entonces tenemos que calcular una serie de indicadores que nos permitan entonces
pues, hacer comparables los niveles de endeudamiento entre las entidades federativas, municipios y sus entes públicos. Entonces, algunos de estos indicadores son los que ven en este caso también para el año 2020. Por ejemplo, un indicador que se usa de manera muy recurrente, que hace comparables los niveles de endeudamiento entre entes públicos, es la deuda entre el PIB de la entidad federativa. Entonces, aquí está este indicador por entidad federativa y por municipios y sus entes. Vean cómo aquí entonces el nivel de endeudamiento en valores absolutos, no necesariamente las entidades federativas que tienen un mayor nivel de endeudamiento en términos absolutos son las que están en primer lugar en cuanto a este indicador de deuda PIB. Aquí están las entidades federativas, decíamos, y los municipios. Otro indicador también que se utiliza para hacer comparativos los niveles de endeudamiento entre los entes públicos de diversas dimensiones es la deuda entre el nivel de participaciones federales, que son los recursos federales de libre disposición con los que cuentan entidades federativas y municipios, y que son los recursos que normalmente se utilizan como garantía para las deudas estatales y municipales. Aquí en esta tabla están ordenados las entidades federativas de conformidad con este indicador deuda, participaciones federales. Entonces aquí podemos apreciar que entidades federativas tienen un mayor volumen de deuda en relación a sus participaciones y están en orden descendente. Otro indicador también que se utiliza para hacer comparables los niveles de endeudamiento es la deuda entre los ingresos totales de las entidades federativas o de los municipios y sus entes. Aquí también observan quién tiene un indicador más alto en relación a deuda e ingresos totales de las entidades federativas y de los municipios de nuestro país. Y otros indicadores también importantes y relevantes que nos dan señales de si alguna entidad federativa o municipio está en algún problema financieramente hablando en cuanto a sus niveles de endeudamiento, es el plazo promedio de vencimiento de su deuda. Aquí está medido en años, y también las tasas de interés promedio ponderadas que tienen que pagar de servicio de la deuda tanto entidades federativas, sus entes y los municipios. Entonces, esta información, estos indicadores nos permiten hacer comparables los niveles de endeudamiento de los entes públicos subnacionales en nuestro país, y también las últimas dos columnas nos dan información de qué tan flexibles son los niveles en cuanto a los plazos de endeudamiento y en cuanto al costo financiero de la deuda. Aquí está la segunda parte de la tabla, el resto de las entidades federativas. Y bueno, esta presentación obviamente se las vamos a poner a su disposición, y son indicadores que ustedes conocen, son públicos. Esta es la información, los niveles de endeudamiento a nivel municipal. Aquí sí están estrictamente en valores absolutos. La columna 2020 es la que está en orden descendente. Tenemos el caso, por ejemplo, de Tijuana, que es el municipio con el mayor nivel de endeudamiento en términos absolutos en nuestro país, y ahí observan los siguientes municipios en orden descendente en cuanto a niveles de endeudamiento. Decíamos que la deuda municipal asciende a poco más de 40,000 millones de pesos en nuestro país. Esta es la fotografía. Ahora veamos la película de cómo ha venido evolucionando el saldo de la deuda subnacional en nuestro país en los últimos 20 años. Vean, decíamos cómo el nivel de endeudamiento en nuestro país a nivel subnacional tenía una tendencia francamente ascendente. La pendiente en cuanto al crecimiento de la deuda subnacional en nuestro país
era muy pronunciada, iba creciendo de manera sistemática año con año. Esto está en términos reales, a pesos del año 2021. Vean cómo esa tendencia en cuanto al crecimiento del nivel de endeudamiento pues iba de manera muy acelerada. Empezó a crecer de manera importante a partir del año 2009. Recordar que el año 2009 fue un año de crisis económica en nuestro país, una crisis financiera muy significativa, y eso impactó obviamente las finanzas subnacionales y empezó entonces un proceso de endeudamiento de manera creciente, sistemática y acelerada en nuestro país, en los gobiernos subnacionales. Sin embargo, vean cómo hay un punto que se ve de manera muy clara, yo le diría un punto de quiebre a partir del año 2016, donde la curva de endeudamiento no nada más empieza a aplanar, sino que a partir del 2016 empieza a observar una tendencia descendente en cuanto a los niveles de endeudamiento a nivel subnacional. Ahorita vamos a plantear una hipótesis de por qué a partir del 2016 la curva no nada más se aplana, sino, decíamos, inicia una clara tendencia descendente en cuanto a los niveles de endeudamiento de nuestros gobiernos subnacionales y sus entes públicos. Esta es la variación real del saldo de la deuda subnacional. Vean cómo, decíamos, venía con tendencias positivas. Empezó a partir de 2009 a crecer de manera importante las tasas de endeudamiento año con año y empezaron a descender, no obstante, seguían siendo positivas. A partir, decíamos, del 2016 inicia una fase de crecimiento en los niveles de endeudamiento a nivel subnacional en nuestro país. Nuestra hipótesis es que justamente la entrada en vigor de Ley de Disciplina Financiera de entidades federativas y municipios en nuestro país en el año 2016 es la que explica de manera clara por qué la curva no nada más aplana, sino, decíamos, inicia una clara trayectoria descendente. Entonces, déjenme poner la línea de tiempo de la implementación de la Ley de Disciplina Financiera. Como ustedes saben, en febrero del año 2013 se presenta una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión en materia de disciplina financiera en nuestro país. Esa reforma se aprueba y se publica el 26 de mayo del año 2015 y finalmente el 26 de abril de 2016 se publica y entra en vigor la Ley de Disciplina Financiera en nuestro país, con una serie de artículos transitorios, decíamos, que le daban gradualidad a la entrada en vigor plenamente de todas las obligaciones y disposiciones de esta ley. En octubre del 2016, el Consejo Nacional de Armonización Contable publica todos los formatos, los criterios para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera. Los formatos, por ejemplo, del registro público único, las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores, las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones financieras. Y decíamos, en el 2018, cuando todavía no entraba plenamente en vigor la ley de disciplina por esta serie de transitorios, se procesa un primer paquete de reformas a esta ley, porque a los 2 años de su entrada en vigor, los entes obligados a cumplir con las disposiciones de esta ley, pues se dieron cuenta que había, la verdad, camisas de fuerza y candados que eran prácticamente imposibles de cumplir, por lo que se requirió una reforma a esta ley que se materializó el 30 de enero del 2018.
¿Quiénes son los sujetos obligados al cumplimiento de la ley de disciplina? Uno podría tener, y así ocurre, creo que en el imaginario público, que quienes están obligadas, y el nombre de la ley lo dice, son exclusivamente las entidades federativas y los municipios. No es el caso, la propia ley así lo señala, que quienes están obligados a cumplir con las disposiciones de esta ley son los entes públicos de manera general. Es decir, los entes públicos, así lo define la ley de disciplina financiera, son los poderes ejecutivos, efectivamente, los poderes ejecutivos de las entidades federativas, pero también los legislativos, los judiciales, los organismos autónomos de las entidades federativas, efectivamente los municipios, pero también los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos de las entidades federativas y de los municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las entidades federativas y los municipios tengan control sobre sus decisiones y acciones. Y obviamente en el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye a las alcaldías. Entonces es importante tener esto claro, porque, insisto, no nada más son los entes, no nada más son los ejecutivos estatales y los municipios quienes están obligados al cumplimiento de esta ley, sino de manera genérica todos los entes públicos subnacionales en nuestro país. Es decir, no solo son las 31 entidades federativas y los, déjenme poner los números cerrados, los 2.500 municipios, sino las universidades públicas estatales, los congresos estatales, los poderes judiciales, las auditorías superiores estatales, los DIF estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos contabilizados alrededor de 6.200 entes públicos subnacionales en nuestro país, que entonces estarían sujetos al cumplimiento de las disposiciones de ley de disciplina financiera en nuestro país. Entonces, en términos gráficos, el ámbito de aplicación de ley de disciplina en materia de entidades federativas es a los poderes de las entidades federativas, a los 3 poderes, a los organismos autónomos, a los organismos públicos descentralizados y a otros organismos o entes bajo su control, y en el caso de los municipios, los organismos públicos descentralizados y otros organismos o entes bajo su control. Repito, no solamente los ejecutivos estatales o de las entidades federativas y no solamente los municipios. Más de 6.000 entes públicos nacionales están obligados al cumplimiento de las disposiciones de esta ley. En términos generales, ¿a qué están obligados estos casi 6.200 entes públicos subnacionales? Decíamos, la ley de disciplina financiera, también en el imaginario público existe la idea de que está abocada específicamente a temas de contratación de deuda pública. No es el caso. Decíamos que se construyó un andamiaje legal que fue más allá de ordenar el tema del endeudamiento. Y la ley de disciplina entonces gira en torno a 4 grandes ejes. Uno es el tema de reglas de disciplina financiera, otro es efectivamente el tema de endeudamiento, requisitos de contratación de obligaciones financieras, otro es la obligación de registrar todas las obligaciones en el registro público único, y también tenemos lo que se denomina un sistema de alertas que nos da un semáforo en relación a cuál es el nivel de endeudamiento de entidades federativas, municipios y los entes públicos subnacionales en nuestro país. En lo particular, por ejemplo, las reglas de disciplina financiera nos hablan de que las entidades federativas, municipios y todos los entes obligados tienen que tener balances presupuestarios sostenibles, finanzas públicas sanas, en materia de requisitos de contratación de obligaciones financieras, deuda y obligaciones con el menor costo financiero, procesos competitivos en materia de contratación de endeudamiento, en materia de registro público
único, transparencia y rendición de cuentas en cuanto con cuáles son los sujetos con los que se tienen obligaciones financieras, en qué términos, y el sistema de alertas que nos da un mensaje y un semáforo público de quién está con niveles de endeudamiento sostenibles y quién tiene un problema en cuanto a sus niveles de endeudamiento. Habiéndoles dicho esto, la propia ley de fiscalización y rendición de cuentas mandata a la Auditoría Superior de la Federación a ser la garante en cuanto al que los entes públicos subnacionales cumplan con lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera en nuestro país. Entonces vean el tamaño de la responsabilidad que tenemos en la Auditoría Superior de la Federación, en particular en la Auditoría Especial bajo mi responsabilidad, la Auditoría Especial del Gasto Federalizado. Tenemos el mandato constitucional y legal de revisar el cumplimiento de las disposiciones de ley de disciplina, repito, no solo en las 32 entidades federativas y no solo en los 2.500 municipios, sino en estos casi 6.200 entes públicos subnacionales en nuestro país, para que dimensionemos el tamaño de la responsabilidad y de la complejidad de este mandato legal. Siendo un poquito con mayor detalle, decíamos en cuanto a qué implica la ley de disciplina en cuanto a estos 4 ejes a través de los cuales gira el mandato de la ley. Decíamos reglas de disciplina financiera con mayor detalle. Por ejemplo, tenemos que, decía ser los garantes de que los entes públicos subnacionales en cuanto a sus iniciativas de ingresos y egresos cumplan con lo dispuesto en la ley de disciplina, que cumplan con las reglas para presupuestar servicios personales, que cumplan con las reglas presupuestarias y financieras sobre momentos contables, que cumplan con las obligaciones de darle destinos específicos a los ingresos excedentes que tuvieran durante algún ejercicio fiscal, y también en el caso de que hubiera una disminución en sus ingresos estimados en sus leyes, también tienen que cumplir con ciertas reglas de disciplina de cómo hacer frente a estas caídas ingresos. En materia de contratación de obligaciones financieras, tenemos que verificar el destino, que estas deudas se destinen a inversiones públicas productivas, que los procesos de contratación de financiamiento se hayan realizado bajo las mejores condiciones de mercado posible. En materia de registro público 1, tenemos que asegurarnos que estén absolutamente cubiertos la inscripción de los financiamientos y las obligaciones en el RPU, verificar el proceso para contar con el número de inscripción en el RPU y el procedimiento de actualización de la información ante la Secretaría de Hacienda, en particular en la unidad de coordinación con entidades federativas. Y en materia del sistema de alertas, pues estar verificando que el cálculo se haga de manera correcta trimestralmente y de manera definitiva una vez al año, los resultados del sistema de alertas, que una vez determinado este sistema de alertas y habiendo ubicado a los entes públicos en cuanto a su semaforización, tienen que cumplir con las reglas en cuanto al límite que tienen de sus techos de financiamiento. Y el procedimiento, obviamente, de actualización de la información del sistema de alertas, también es nuestra obligación verificar que la unidad de coordinación con entidades federativas esté cumpliendo cabalmente con estas obligaciones que tiene en materia de RPU y en materia del sistema de alertas. Así hemos evolucionado y así hemos ido profundizando la revisión de cumplimiento de ley de disciplina financiera en nuestro país. También es la línea de tiempo. Entró en vigor la ley de disciplina financiera en el 2016. Vean cómo en el 2016 únicamente se revisó el cumplimiento de ley de disciplina a 13 entes públicos subnacionales en nuestro país. Se revisaron 7 entidades federativas, 3 municipios y 3 OPDs.
¿Por qué no? ¿Por qué únicamente 7 entidades federativas y por qué únicamente 3 municipios? La verdad que no tenemos claridad de cuáles fueron los criterios que se utilizaron en su momento para seleccionar a estas entidades federativas, pero bueno, esa es la historia. En el 2017 se revisaron 12 entes públicos subnacionales en nuestro país, 8 entidades federativas, 3 municipios y un OPD. Cuando nos tocó nosotros recordar que el auditor superior de la Federación, el licenciado David Colmenares, fue electo por esa soberanía por la Cámara de Diputados en marzo del 2018, hace justamente 4 años, y nos tocó, cuando nos incorporamos a su equipo, ya diseñar por primera vez, bajo su mandato, la revisión de la cuenta pública 2018. Entonces vean cómo le dimos un giro radical para tratar de cumplir cabalmente con esta obligación que tenemos constitucional y en materia de la ley de fiscalización, y no limitarnos a un conjunto muy pequeño de entidades federativas y de entes públicos subnacionales, sino que quisimos dar una visión más integral de qué estaba pasando en nuestro país en materia de cumplimiento de ley de disciplina. Y vean cómo en la cuenta pública 2018 revisamos a las 32 entidades federativas en materia de cumplimiento de ley de disciplina. Incrementamos de 3 municipios a 31 municipios, los municipios capitales, o en el caso de que las capitales no fueran los municipios económicamente más relevantes, auditamos el cumplimiento de disciplina a los municipios económicamente más relevantes. Y también vean cómo, en virtud de que decíamos, no solamente son sujetos obligados las entidades federativas y los municipios, tomamos la determinación de auditar el cumplimiento de ley de disciplina en los 32 poderes legislativos de nuestro país. Hicimos un total de 96 auditorías en el 2018. En el año 2019, nuevamente volvimos a auditar cumplimiento de disciplina a las 32 entidades federativas de nuestro país, a los 32 congresos estatales, y tomamos la determinación de auditar a 11 poderes judiciales, y estos otros fueron 13 DIF estatales en la cuenta pública 2019. En la cuenta pública 2020 volvimos a auditar a las 32 entidades federativas, 32 congresos estatales, 12 poderes judiciales y 44 PDs, entre otros los servicios de salud estatales, porque nos pareció importante que en el contexto de la pandemia tuviéramos con todo cuidado el verificar que se hubieran cumplido las reglas de disciplina en este contexto de la emergencia epidemiológica en nuestro país, y auditamos a los 32 servicios de salud de nuestro país. Y para la cuenta pública 2021, que es la que se encuentra en curso y la cual estamos ya iniciando las auditorías, nuevamente tenemos 112 auditorías en materia de cumplimiento de ley de disciplina, los 32 entidades federativas, los 32 poderes legislativos nuevamente, 16 poderes judiciales y los 32 servicios de salud estatales nuevamente. Entonces vean cómo le hemos dado un giro radical en materia de profundizar nuestro alcance en cuanto a la revisión de cumplimiento de ley de disciplina en relación a las primeras revisiones que se realizaron en la cuenta pública 2016 y 2017. La apuesta nuestra es ir incrementando de manera importante año con año para ir abarcando a un mayor número de entes públicos en nuestro país, subnacionales, en materia de revisión de ley de disciplina. Y ahorita les voy a decir que traemos ya también en proceso que se va a sumar a estos 112 entes públicos subnacionales en materia de cumplimiento de ley de disciplina. Ya tenemos, después de estas revisiones, aun cuando hubieran sido muy someras, de 16, 17 son 1, 2, 3,
4 o 5 cuentas públicas y la sexta que se encuentra en curso, ya podemos tener un primer diagnóstico que les podemos dar, hacer de su conocimiento de cuáles han sido los resultados de estas revisiones que estamos haciendo en materia de ley de disciplina financiera. Por ejemplo, una primera valoración de cuál ha sido el impacto de estas auditorías. Hasta antes de que iniciáramos esta revisión profunda e integral, solo 11 entidades federativas tenían constituido el fideicomiso de desastres naturales que mandata la ley de disciplina financiera que tienen que tener todas las entidades federativas en nuestro país. Durante la revisión de la cuenta pública 2020 que acabamos de concluir en febrero pasado, ya tenemos casi a la totalidad de las entidades federativas cumpliendo esta obligación de ya tienen su fondo de desastres naturales que la ley mandata. Entonces, vean, de 11 ya tenemos 26, ya solamente nos faltan 5 entidades federativas que cumplan con esta obligación, pero vean cómo ya ha ido madurando, ya ha ido teniendo impacto estas revisiones en este punto en específico, pero digo, es importante como vean, para que ustedes vean que el hecho de tener auditorías de manera integral ya ha tenido resultados importantes. Otro ejemplo, una entidad federativa el año pasado había rebasado el 6% de los ingresos totales que tiene permitido en materia de cortos plazos, y una vez que iniciamos la auditoría y le hicimos de conocimiento a esta entidad federativa que estaba violentando lo dispuesto en la ley de disciplina financiera, de inmediato tomó las acciones conducentes y disminuyó sus cortos plazos para que estuvieran acorde a lo mandatado por ley previo a que concluyéramos la auditoría. Es decir, hubo una reacción a la luz de la auditoría que estábamos realizando y la entidad federativa tomó acciones de manera inmediata. Tenemos ya también, y lo podemos informar, que ya hay una mayor congruencia de la información de los formatos de ley y disciplina versus la información de las cuentas públicas. Cuando iniciamos estas auditorías de manera integral, la verdad que no había congruencia entre los formatos que se le enviaban a la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, para el cumplimiento de ley de disciplina, para el cálculo del sistema de alertas y la información que nosotros veíamos en sus cuentas públicas. El hecho de tener estas auditorías integrales ha obligado a las entidades federativas a modificar sus cuentas, la presentación de sus cuentas públicas para hacerlas congruentes con los formatos de ley de disciplina a la luz de las observaciones que hemos venido realizando. Otro impacto de nuestras auditorías es que el gasto de servicios personales se ha alineado de mejor manera, dado lo dispuesto en la ley de disciplina, toda vez que la gran parte de las entidades federativas están presupuestando su capítulo de servicios personales de acuerdo al rango que la propia ley establece. Cuando iniciamos con estas auditorías, la verdad que había muchas entidades federativas o entes públicos que rebasaban de manera sistemática tanto la presupuestación como el ejercicio del capítulo de servicios personales, pero estas auditorías integrales nos han ido permitiendo mandar los mensajes de que esto se tiene que ordenar y efectivamente ha venido ocurriendo. Se tiene un mejor control de la información de los entes públicos, ya que en su mayoría aclaran cuál es el destino de los ingresos de libre disposición que se tienen que de manera obligatoria especificar de acuerdo a lo dispuesto en la ley de disciplina. Igual y de la misma manera, cuando iniciamos con esas auditorías, la verdad que había un desorden en este tema y se ha venido ordenando de manera importante. Se observa una mejor observancia de las disposiciones establecidas en la ley de disciplina de manera genérica. Los sistemas de contabilidad gubernamental se están alineando con las disposiciones. Los sistemas de contabilidad gubernamental a nivel subnacional se están alineando con las disposiciones establecidas tanto en la Ley General de Gubernamental como en el CONAC, y
la mejora de la presencia de este tipo de auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, con entes públicos que tradicionalmente no eran revisados por la misma, como es el caso de los congresos locales. La verdad que el primer año que revisamos en los congresos locales hubo una especie, déjenme decirlo así, de shock. En los congresos nos decían, a ver, nosotros somos un poder diferente al Ejecutivo, no somos sujetos de esta ley, y se convencieron de que efectivamente eran sujetos obligados y han venido atendiendo estas auditorías y han venido también ordenando sus procesos presupuestales y de otra índole para cumplir con las obligaciones de esta ley. Rápidamente les doy cuáles fueron los resultados de la última revisión de la Ley de Disciplina. En la cuenta pública 2020 tuvimos solicitudes de declaración por poco más de 9,000 millones de pesos. El 40% de estas observaciones se refiere a que la ejecución de servicios personales excedió el parámetro establecido en las reglas de disciplina financiera. Todavía estamos teniendo este tipo de resultados donde los entes públicos ejercen un nivel de gasto en el capítulo de servicios personales por arriba del que la ley les permite, y obviamente esto viola la ley y es sujeto de una observación por parte de la auditoría. Si bien se ha venido ordenando el tema, todavía estamos teniendo ahí observaciones en esta materia. Y ahí pueden ver cuáles son los otros temas relevantes en cuanto al incumplimiento de ley de disciplina, pero sí podemos decir con toda claridad que sí hemos estado observando avances muy importantes en cuanto a que los entes públicos subnacionales ya tienen una claridad de cuáles son las obligaciones de ley de disciplina y han venido ordenándose para poder cumplir cabalmente con las mismas y tener el mínimo de observaciones con la Auditoría Superior de la Federación. Déjenme entrar ahora sí en lo específico en materia de las tareas que tiene encomendada la Comisión Bicamaral que ustedes tienen a bien presidir. Permítame hacer un rápido recuento de cuál fue el espíritu del legislador en cuanto a la creación de esta comisión bicamaral. Déjenme rápidamente leerles de manera textual algunos de los razonamientos que hicieron los legisladores y las legisladoras en su momento. Por ejemplo, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público del Senado, dado que fue la Cámara de Origen Diputados, cuando se torna al Senado, uno de los razonamientos fue que estas Comisiones Unidas coincidían con su legisladora en establecer la facultad del Ejecutivo Federal de otorgar la garantía del gobierno federal a la deuda pública de los estados y municipios a través de dos requisitos. El primero, que celebraron un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el segundo, que afectaran participaciones federales de manera suficiente a un vehículo específico de pago. Es decir, la Ley de Disciplina Financiera nos da la posibilidad que entidades federativas y municipios tomen la opción de que su deuda pública quede garantizada por el Ejecutivo Federal. Otro de los razonamientos que hicieron los legisladores en su momento es que se revisaran las estrategias para fortalecer las finanzas públicas planteadas en estos convenios para garantizar la deuda pública estatal o municipal por el gobierno federal, y que la revisión que se llevara a cabo por una comisión legislativa bicamaral en el supuesto de que los estados se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado según el sistema de alertas. Y también razonaban lo siguiente: se coincide de igual manera con la colegisladora en que la totalidad de los convenios suscritos entre la Federación y los estados, así como los que incluyan a los municipios que se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, deberán ser turnados a la Comisión Legislativa Bicamaral mencionada de manera inmediata. Dice
¿Qué dice el capítulo, ya pasando a la ley, qué dice el capítulo de la ley de disciplina de la deuda estatal garantizada? El artículo 38 en lo particular dice que cuando el Estado en cuestión se encuentra en un nivel de endeudamiento elevado, según el sistema de alertas, el Congreso de la Unión, a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas planteadas en los convenios a que hace referencia el presente capítulo. El convenio, recordemos, es el convenio que se suscribió de ser el caso cuando el Estado, el municipio, accedió a tomar la posibilidad de que su deuda estuviera garantizada por el gobierno federal. Luego el artículo 38 dice que la Comisión Legislativa Bicameral que se establecerá para estos fines deberá estar integrada por 8 miembros de la Comisión de Hacienda, del Senado y de la Cámara de Diputados. Y bueno, esto ya ustedes lo conocen perfectamente. Y el artículo 39 dice que la totalidad de los convenios que se suscriban por parte de la Federación con los estados, así como los que incluyan a los municipios que se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, según el sistema de alertas, deberán ser entregadas a la Comisión Legislativa Bicameral. Viendo hecho este recuento, nosotros año con año y ante la luz de darle seguimiento puntual a nuestro mandato de ley de revisar el cumplimiento de estas disposiciones de ley de disciplina de manera integral, hacemos una consulta a la Secretaría de Hacienda, en particular a la Unidad de Coordinación con entidades federativas. Esta es la consulta más reciente que nos respondieron el pasado 18 de marzo de este año, y la respuesta de la Secretaría de Hacienda fue en estos términos: durante el ejercicio fiscal 2021 y a la fecha de emisión del presente oficio, ninguna entidad federativa o municipio ha solicitado la inscripción en el registro público único de financiamiento suscritos en el ejercicio 2021 que sean respaldados con garantía del gobierno federal mediante la figura de deuda estatal garantizada. ¿Esto a qué nos lleva? Que en principio y hasta la fecha, de conformidad con la respuesta de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Bicameral no tiene ahorita la obligación de estar vigilando que entidades federativas y municipios hubieran levantado la mano para que su deuda estuviera garantizada por el gobierno federal. Ustedes tuvieran que recibir esos convenios y estar monitoreando la evolución de estas entidades federativas y municipios. Pero no solamente esto. Recuerden que la ley lo que establece es que la obligación de la Comisión Bicameral se materializa no solamente cuando se suscriben esos convenios, sino además cuando alguna entidad federativa y o municipio entra en un nivel de endeudamiento elevado. Vean cómo estamos en el sistema de alertas, cómo evoluciona en el tiempo, del 2016 al 2020. En 2020 no hay ninguna entidad federativa que se encuentre con nivel de endeudamiento elevado. Hay 26 entidades federativas con nivel de endeudamiento sostenible y 5 entidades federativas con nivel de endeudamiento en observación. Repito, no hay ninguna entidad federativa que se encuentre con nivel de endeudamiento elevado. Es decir, regresando al razonamiento anterior, no solamente no hay ninguna entidad federativa y municipio que haya solicitado que su deuda esté garantizada por el gobierno federal, sino que además ninguna está en un nivel de endeudamiento elevado, por lo que no se cumple ni uno de los dos supuestos que la ley señala donde la Comisión Bicameral tendría que tomar cartas en el asunto. Aquí está lo mismo, la evolución de manera más detallada por entidad federativa. Decíamos 1, 2, 3, 4, 5 en el 2020 con nivel de endeudamiento intermedio y el resto con nivel de endeudamiento sostenible, ninguna con nivel de endeudamiento en semáforo rojo o elevado. Déjeme rápidamente también
ver la segunda derivada del problema o la segunda implicación que tiene esta semaforización en cuanto a las entidades federativas de nuestro país. La ley lo que establece es que si las entidades federativas o municipios se encuentran en un nivel de endeudamiento sostenible, es decir, en semáforo verde, ya vimos que son 26 al 2020, la ley les permite incrementar su techo de endeudamiento hasta en un 15% de sus ingresos de libre disposición. Si se encuentran en el semáforo amarillo, es decir, en un nivel de endeudamiento en observación, tendrán derecho a un financiamiento neto adicional equivalente al 5% de sus ingresos de libre disposición. Y aquellas que se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado, que ya vimos que no es el caso de ninguna entidad federativa, no podrán tomar deuda adicional. Esto hasta el 2020 que nos permitía la ley de disciplina, pues que las entidades federativas podían tomar hasta 175,000 millones de pesos adicionales en materia de endeudamiento sin que eso implicara que cambiaran de color en el semáforo del sistema de alertas. Aquí están los números por entidad federativa, es decir, la ley nos permite tener un espacio de endeudamiento adicional sin que las entidades federativas entren en un tema de cambiar de un nivel de endeudamiento sostenible a uno amarillo o mucho menos a uno rojo. Ya voy terminando. Ya les había comentado, para la revisión de la cuenta pública 2021 que se encuentra en curso, tenemos ya aperturadas, de hecho ya notificadas 112 auditorías a cumplimiento de ley de disciplina. Tenemos gobiernos de las entidades federativas, congresos locales, poderes judiciales y servicios de salud locales. Déjenme darles también esta información de esas, decíamos, 112 auditorías de ley de disciplina. Por primera vez vamos a hacer 32 auditorías por medios digitales. Las 32 auditorías que vamos a hacer en materia de cumplimiento a ley de disciplina a las 32 entidades federativas de nuestro país van a ser de principio a fin por medios digitales al amparo de la reforma que ustedes tuvieron a bien aprobarnos a finales del 2020 a la ley de fiscalización, que nos dio a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de determinar qué auditorías se siguen haciendo por medios tradicionales y presenciales y cuáles ahora se pueden hacer por medios digitales de punta a punta y de principio a fin. Pues tomamos la determinación de que las 32 auditorías que vamos a hacer en materia de cumplimiento de la ley de disciplina a las entidades federativas de nuestro país, por primera vez se van a hacer absolutamente por medios electrónicos y digitales a través de esta herramienta que ustedes ya conocen y que se llama Buzón Digital de la Auditoría Superior de la Federación. No son las únicas auditorías digitales que vamos a hacer en esta revisión de la cuenta pública 2021. Aquí están el resto de las auditorías que van a ser digitales, pero bueno, es importante, dado que estamos con la comisión bicameral en materia de disciplina, que ustedes conozcan que estas 32 auditorías de cumplimiento de ley de disciplina van a ser por primera vez absolutamente digitales y electrónicas. Como ustedes saben, la ley de disciplina financiera vino también a cambiar de manera estructural el tratamiento que tenía sobre todo los recursos del ramo 33 en nuestro país. Los recursos del ramo 33 previo a ley de disciplina no tenían el principio de anualidad, ¿no? Es decir, si algún municipio, por ejemplo, no ejercía sus recursos del FAIS en un ejercicio determinado, podía mandarlo como un remanente al ejercicio fiscal siguiente y los podía ejercer en el año posterior. O si alguna entidad federativa no ejercía los recursos, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FAPS, me mandaba como remanentes al siguiente ejercicio fiscal y los ejercía sin problema con posterioridad al cierre del ejercicio fiscal en el cual habían sido presupuestados. Eso cambió radicalmente a partir de la entrada en vigor de la ley de disciplina
todos los recursos etiquetados, como es el caso de los recursos del ramo 33, tienen que cumplir con el principio de anualidad. Ese es el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, y nos dice que todos aquellos recursos que no estén comprometidos al 31 de diciembre y pagados y devengados a más tardar el 31 de marzo del siguiente ejercicio, se tienen que reintegrar a la tesorería de la Federación. La verdad que esto para nosotros, déjenme decirlo así, es doloroso, sobre todo en el caso del país. Pónganse en esa situación, que los municipios tengan que estar regresando recursos del país que están destinados a atender a la población en condiciones de marginación. La verdad que no es el presidente municipal o su tesorero o su tesorera a quienes se ven afectados con estos reintegros, sino obviamente a la población a la cual estaban destinados estos recursos, que en el caso del país es la población en condiciones de marginación y de pobreza. En virtud de esto es que platicamos con ustedes y tuvieron a bien aprobar ya de manera recurrente. Ya llevamos 3 años con este transitorio en la Ley de Ingresos, que es el 7º transitorio, y que dice lo siguiente: cuando las entidades federativas y municipios se queden con alguna disponibilidad de recursos etiquetados, y esto ocurre de manera muy frecuente, y sobre todo cuando hay cambios de administración, y nuestro país ha pasado en los últimos años por unas situaciones inéditas que han cambiado de manera histórica un gran número de presidencias municipales como nunca en un solo año. Entonces llegan los presidentes y los presidentes municipales ya muy avanzados los ejercicios fiscales, y entonces pues ya no tienen posibilidades de comprometer los recursos, se quedan en las cuentas correspondientes, y cuando llega la Auditoría Superior se cumplió con el principio de anualidad, lo tienen que reintegrar. Pues lo que dice este 7º transitorio es que cuando esto ocurra, esos recursos se reintegran y se van a constituir, no se los va a apropiar la Secretaría de Hacienda, sino que se van a constituir un fondo para apoyar a las entidades federativas y municipios que tengan algún tema de desequilibrios financieros que imposibilite el pago de compromisos a corto plazo, o en su caso, si ese transitorio, sujeto a la disponibilidad presupuestaria para mejorar la infraestructura de las entidades federativas y municipios para la atención de desastres naturales. Entonces, este artículo 7º transitorio es muy, muy importante porque nos permite la posibilidad de que haya un retorno de esos reintegros que se hacen a la Federación, y que los municipios y entidades federativas no los pierdan simplemente por un tema de una mala organización en cuanto al ejercicio de los recursos por incumplimiento del principio de anualidad, al cual ahora estamos obligadas por la Ley de Disciplina Financiera. Déjenme decirles, informarles que dada la importancia que para nosotros reviste este transitorio, y dado que se ha repetido ya de manera consecutiva varios años, tuvimos incluimos ahora en nuestro programa anual de auditorías de la Cuenta Pública 2021 una auditoría específica a la Secretaría de Hacienda para que nos detalle cómo se ha alimentado este fondo, cuál ha sido el nivel que ya alcanzó el fondo, si el fondo ha apoyado a entidades federativas y municipios, a qué entidades federativas y a qué municipios, bajo qué criterios se ha apoyado a quién, y qué modalidades se les ha apoyado. Entonces, esta auditoría ya la tenemos también en curso. En su momento, ustedes tendrán conocimiento de cuál fue el resultado de la misma. Con esto voy terminando. También ahora en la revisión de la Cuenta Pública 2021 tenemos un nuevo modelo de auditoría que le estamos llamando auditorías integrales, y que vamos a aplicar en el caso de las universidades públicas de nuestro país. ¿Cómo abordábamos las auditorías a las universidades públicas de manera tradicional? Pues por un lado le hacíamos una auditoría a la universidad en cuanto al subsidio que reciben de la Secretaría de Educación Pública, que es el famoso programa presupuestal U006. Pero el convenio que firma la universidad con la Secretaría de Educación Pública obliga al Ejecutivo Estatal a dar un par y paso.
una aportación estatal. Esa aportación estatal, dada la elevadísima dependencia que tienen las entidades federativas de los recursos federales, normalmente se financia con las participaciones federales. Entonces, una auditoría específica para el 06, pero cuando auditamos el ejercicio de las participaciones federales y el gobierno del estado nos dice, oye, es que yo fondié la aportación estatal a la universidad con las participaciones, entonces hacemos esa auditoría de manera indirecta a la universidad para que nos explique cómo utilizó sus participaciones federales con cargo a esa aportación estatal. Entonces era una forma de ver al ente auditado de manera fraccionada, cuando pues, es un solo ente público. Entonces lo que estamos haciendo ahora en este modelo de auditoría integral va a ser una auditoría única que se va a llamar auditoría al presupuesto de la universidad pública X o Y. ¿Por qué una auditoría al presupuesto público de la universidad X o Y? Pues porque el 95% del presupuesto de la universidad depende de recursos públicos, ya sea la aportación de la SEP o la aportación estatal que hace el gobierno del estado con cargo a las participaciones. Entonces esto nos va a permitir ver de manera integral a la entidad fiscalizada, llámese en este caso entidad universidad pública estatal, y vamos a agregar dentro de este paquete integral de revisión también por primera vez en el caso de las universidades públicas de nuestro país, porque ya vimos que también son parte de esos 6,200 entes públicos subnacionales que están obligados al cumplimiento de la ley de disciplina, también vamos a revisarles que hayan cumplido cabalmente con las obligaciones de esta ley. Son 15 universidades que vamos a revisar en este nuevo modelo de auditorías integrales. Las 20 restantes las vamos a mantener en el modelo fraccionado, pero eventualmente las 20 restantes creemos que el año que entra ya vamos a poder tener a las 35 universidades públicas estatales en este nuevo modelo de revisión integral que va a incluir el presupuesto prácticamente de manera, yo diría, casi total, y la revisión de cumplimiento de ley de disciplina ahora por primera vez a las universidades públicas estatales de nuestro país. Termino con esto, algunas consideraciones que también a la luz de las auditorías hemos ya son resultados robustos y que nos están conduciendo a reflexionar si el marco legal vigente tiene eventualmente que conducirnos a una reflexión de si ya está siendo rebasado. Se le fue sonido. Él mismo, ¿no? Wow. Perdón, licenciado, vemos un micrófono apagado. Nosotros, ¿no? Aquí salir. Perdón. Ya, listo. Decía que ya a la luz de estas revisiones integrales en materia de disciplina, nos están dando información de si es necesario platicar con ustedes de algunas aristas que está teniendo la ley que nos están obligando a reflexionar si es necesario hacerles algunas modificaciones muy puntuales. Por ejemplo, los estados están obligados, decíamos, a constituir un fideicomiso para atender desastres naturales. Lo que dice la ley es que los fideicomisos, la aportación que tiene que hacer el Estado a este fideicomiso es el promedio de los últimos 5 años de la aportación que tuviera que haber hecho el Estado al Fonden cuando tuvo algún desastre natural. Ya hemos encontrado casos de estados que no han tenido ningún desastre natural en 5 años y la pregunta es, ¿y entonces qué tengo? ¿Estoy o no obligado a aportar a este fideicomiso? La ley no fue clara en este sentido, ¿no? Partió como del supuesto de que todos y cada uno de los entes obligados al cumplimiento de la disciplina eventualmente habían tenido algún desastre natural en los últimos 5 años. Entonces digamos que aquí hay una arista que pues fue resultado de estas revisiones. También, dada la determinación que tuvieron ustedes de extinguir los fideicomisos públicos, entre otros el Fonden, la pregunta que nos estamos haciendo es cómo le vamos a dar cumplimiento a este mandato de ley cuando ya no hay una obligación del Estado a aportar, hacer una aportación estatal al Fonden cuando hay algún desastre natural. Entonces, eventualmente en el futuro vamos a llegar al momento en que
en el cual ya ninguna entidad federativa va a tener 5 años donde hubiera aportado el FONDEM, y por lo tanto ya no vamos a tener una regla clara de qué puede ocurrir en este sentido. Digamos, allá hay algunos otros detalles muy específicos para que ustedes lo revisen. Por ejemplo, ya voy terminando, en materia de servicios personales, el gobierno federal, ustedes lo saben, da apoyos para fin de año a través del programa presupuestal U080. Normalmente este apoyo extraordinario lo utilizan los gobiernos estatales para pago de nóminas. Nuevamente volvemos a la obligación de ley de disciplina que dice, una vez que te aprobaron en tu presupuesto con cierto límite el capítulo de servicios personales, no puede crecer ya durante el ejercicio fiscal. Pues encontrábamos casos, muchos casos, que nos decían, yo no puedo presupuestar el U080 de origen porque yo no sé si el gobierno federal me lo va a dar o no, y si me lo va a dar, no sé cuánto me va a dar al cierre del ejercicio. Entonces, cuando se materializa al final en diciembre, normalmente, este apoyo extraordinario del U080 y se va a nómina, pues el capítulo de servicios personales crecía de manera importante y entonces violaba flagrantemente la ley de disciplina. Eso no estaba contemplado en la ley de disciplina. Entonces, digamos, hay una serie de aristas que han venido saliendo. ¿Cómo los hemos venido resolviendo? Ya tenemos un paquete muy robusto. Esto está a su disposición, de consultas que se le han venido haciendo al área competente en materia de interpretación de ley de disciplina, tanto por parte de la Auditoría Superior de la Federación como por funcionarios de los gobiernos estatales, donde hemos venido resolviendo estos pues, callejones sin salida a los cuales nos han conducido estas revisiones integrales en materia de disciplina, que a la revisión detallada de la misma, pues la verdad que nos damos cuenta que muchas cosas no se previeron cuando se aprobó la ley. Entonces, hemos venido trabajando en esta lógica de consulta e interpretación. Consulta e interpretación, por ejemplo, en esto que les decía del apoyo extraordinario de 080, que se va normalmente a nómina y entonces que es el capítulo de servicios personales, la respuesta que nos dio Hacienda es que pues nadie está obligado a lo imposible, y dado que son apoyos extraordinarios, en ese caso hagamos una excepción y que no le aplique ley de disciplina financiera, y en el caso de recursos etiquetados como es el U080, entonces ahí hagamos esa excepción. La ley no lo prevé, a nuestra consideración sería más robusto que estuviera esto normado en la ley, pero bueno, en tanto no se reforme la ley, esa ha sido un poco la lógica. Tenemos instalada de manera permanente esta mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda para que en conjunto con las entidades auditadas vayamos trabajando cuando llegamos a un callejón sin salida en estas consultas y en estas opiniones. Ya, repito, ya tenemos un paquete muy robusto, que esto se puede traducir eventualmente en un paquete de reformas a la propia ley de disciplina de manera muy natural, diría yo. Decíamos, la ley es viva, dinámica, como todas las leyes en el mundo y en nuestro país. Ahorita justamente, decíamos, ustedes acaban de aprobar esta reforma que se está discutiendo el día de hoy en el Senado. Entonces, digamos, esto es una cuestión, creo que de irnos retroalimentando entre todos los actores día a día. Y bueno, la Auditoría Superior de la Federación hace su parte con los resultados que obtenemos de estas revisiones, y ponemos entonces a su disposición, les digo, todo este paquete de resultados que pueden conducir eventuales proyectos de reforma a la ley. Ya rápidamente retomar esas reformas que se aprobaron en la Cámara de Diputados en el 2020 y que se fueron al Senado y ya no avanzaron. Y vean también un ejemplo muy concretito también de que tiene que ver con el Fondo de Desastres Naturales. Ahí está la obligación de constituir el fondo, pero vean cómo la ley pues nunca se previó que no solamente podíamos estar hablando de desastres naturales, sino de emergencias sanitarias y emergencias epidemiológicas. Entonces, la verdad que a nosotros nos estresa mucho el tener que observarle a una entidad federativa que haya usado su fondo
de desastres naturales para atender la emergencia epidemiológica y le tengamos que decir, es que violaste la ley de disciplina financiera. Oye, pero es que era una emergencia epidemiológica. Pues sí, pero la ley no lo preveía en ese sentido. Entonces, ese es otro ejemplo muy concreto de que también a la luz de estas revisiones, pues ponemos en una situación de estrés a las entidades fiscalizadas y de imposibilidad de su cumplimiento, y que la verdad no estamos hablando de un tema de desvío de recursos o un tema de otra índole, sino de una camisa de fuerza que pues entre todos construimos y que finalmente, pues como todo es perfectible, pues hay cosas que humanamente eran imprevisibles o pues no lo imaginamos en su momento. Entonces, pues con eso termino, nuevamente agradeciéndoles a los legisladores, por supuesto a la presidenta de esta comisión bicamaral, y insisto, estamos a sus órdenes. Nosotros somos los primeros interesados en ir de la mano con ustedes. Si le toman una foto ahí al QR, ahí van a poder descargar la presentación para que la tengan en tiempo real, como dicen, a la mano. Y también estamos a sus órdenes, diputadas, diputados, senadores y senadoras, para cualquier retroalimentación a nuestro trabajo, a nuestra responsabilidad en cuanto a ser los garantes de el cumplimiento de esta ley. Y les reitero una atenta solicitud de que si se instala una mesa para discutir un eventual paquete de reformas a ley de disciplina, nosotros levantamos la mano, somos los primeros interesados en ser partícipes de estas discusiones y en poder aportar nuestro granito de arena a estas discusiones tan relevantes para la vida pública de nuestro país. Pues nuevamente muchas gracias y estoy a sus órdenes. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario, la verdad es que creo que ha sido muy aleccionador, por lo menos para algunos de nosotros que estamos llegando a la Cámara de Diputados, aunque está a punto de fenecer ya el primer año de nuestra legislatura, pero el tener, digamos, el background de todo lo que esto representa. Además de agradecerle, yo quisiera pedirle a mis compañeras y compañeros legisladores, podemos iniciar con una primera ronda de preguntas y respuestas. Pueden ser primero las preguntas para darle espacio después a que conteste en un bloque al licenciado Barriga, pues los comentarios o las inquietudes que tengan. Si les parece, pues nada más les pediríamos que a través de la plataforma nos indiquen, tanto los integrantes de la comisión como a quienes tenemos como invitados, si tienen alguna pregunta, nos los puedan manifestar. El diputado secretario, adelante. Una de las láminas que presentó auditor, prácticamente dentro de las irregularidades que se encontraron en los principales fondos, en específico en la de servicios personales, la ejecución de servicios personales, muestran un 40% de un monto por aclarar de alrededor de 9,000 millones de pesos. Me gustaría saber cuáles son las razones o qué ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación para que en la ejecución de servicios personales se excedieran en el parámetro de las reglas de disciplina financiera. ¿Qué se está haciendo mal y cómo puede ir solventándose este problema desde la ley? Sí, muchas gracias por su pregunta, diputado. Efectivamente, es la irregularidad que todavía seguimos detectando con mayor frecuencia, el que no se cumple con esta regla de la presupuestación correcta del capítulo de servicios personales en los presupuestos locales. Recuerden que la ley establece un tope a cuáles debe ser el monto en el cual puede crecer el capítulo de servicios personales año con año. Entonces, son dos las irregularidades. Una, que el Congreso del Estado rebasa ese tope y autoriza un capítulo y autoriza un monto mayor en el capítulo de servicios personales al cual está mandatado la ley. Es que ahí hemos inclusive llevado
a la situación de que los ejecutivos estatales, ya ha habido casos que han vetado los presupuestos justamente porque ya están absolutamente conscientes de que cuando venga la revisión de ley de disciplina va a ser sujeto a una observación el ejercer un capítulo de servicios personales por arriba de lo que está permitido. Entonces, han vetado los presupuestos y han obligado a los congresos locales a que vuelvan a aprobar los capítulos de servicios personales de acuerdo a lo que establece la ley. Y otra observación que también hacemos y que tiene que ver con este mismo tema, es que puede ser que el capítulo de servicios personales se haya aprobado por el Congreso del Estado conforme a lo que establece la ley de disciplina. Sin embargo, a la hora de ejecutar el capítulo de servicios personales, ya ahora sí, por parte de los ejecutivos estatales, terminan haciendo ampliaciones líquidas y ese capítulo de servicios personales rebasa lo que está permitido en la ley. Entonces, son las dos cosas. Y fíjese que hay un tema que nos preocupaba mucho en la pandemia. Se hizo una excepción en el tema de capítulos de que el capítulo de servicios personales sí puede crecer durante el ejercicio y rebasar lo que está presupuestado cuando estamos hablando por ejemplo, de laudos laborales ya firmes, ¿no? Ahí sí se puede, cuando se trata de un laudo laboral firme, ahí sí se puede incrementar el capítulo de servicios personales. Pero teníamos un transitorio que estuvo vigente hasta el 2020, pero que en el 2021 ya dejó de tener vigencia. Y decía lo siguiente, si tú incrementas el capítulo de servicios personales para personal médico, ahí no vamos a tener problema, pero eso hasta el ejercicio 2020. A partir del ejercicio 2021 ya no hay una excepción en materia de servicios personales para personal médico. Entonces, nuevamente, a la luz de la pandemia que no desapareció en el 2021, aquella entidad federativa que haya decidido contratar más médicos, enfermeras y que haya incrementado su nivel de servicios personales, pues estaría violando la ley. También ese es un tema que tratamos con la Secretaría de Hacienda y que lo platicábamos con ellos, pues que sería muy injusto observar que aquella entidad federativa que contrató más personal médico, pues estaba violando la ley de disciplina. Entonces, es por esa razón. Y también otra razón, este diputado tuvo que ver que cuando entra en vigor plenamente la ley de disciplina para las entidades federativas en el 2018, tú tenías que haber presupuestado en el 2018 tu capítulo de servicios personales completo, porque había una mala práctica, y hay que decirlo, y justamente por eso vino el tema de ley de disciplina a ordenarlo. Normalmente las entidades federativas presupuestaban cierto nivel de servicios personales y a lo largo del año había negociaciones salariales, sindicales, y terminaba el capítulo de servicios personales creciendo de manera desordenada. Cuando entra en vigor la ley de disciplina plenamente en el 2018, todos tuvieron que haber previsto esta situación y en el 2018 tuvieron que haber presupuestado completos sus capítulos de servicios personales, porque a partir del 18 ya no era el año de referencia, y a partir de ahí es donde se toma como base para cuánto puede crecer de manera acotada. Pues decirle que muchas entidades federativas no hicieron esa previsión, siguieron con esa práctica de no presupuestar completo el capítulo 1000 y pues de manera sistemática están violando la ley porque ya no hay forma de que no la violen, porque no pueden regresar al pasado y presupuestar en el 2018 el capítulo completo de servicios personales. Entonces esto eventualmente también nos está conduciendo a tener un planteamiento con Hacienda de si no habría que hacer una especie de transitorio, llámeselo como sea, para decir, a ver, ahora hagamos una excepción este año y todo aquel que no presupuestó en su momento capítulo 1000 de manera completa, pues esta es la oportunidad, obviamente con el acompañamiento y la revisión a todo detalle de que no haya abusos y que se haga de manera ordenada, y entonces a partir del siguiente año, ahora sí, ya tenemos un nuevo piso, ya ahora sí acordado por todos, ya sin salvedad alguna, y de aquí hacia adelante ya nos ordenemos todos. Es una idea, una idea que estamos discutiendo con Hacienda y que eventualmente platicaríamos con ustedes.
Gracias. Claro, sin duda, muy, muy importante, sobre todo por la, digamos, condición de excepcionalidad que la pandemia misma nos ha presentado en esta crisis sanitaria, ¿no? Pues estamos atentos de irla madurando y de que ustedes nos puedan también ir retroalimentando. Les preguntaría si alguno de los demás legisladores quisieran hacer uso de la palabra. La diputada Patricia Terrazas, que está aquí con nosotros. Adelante, Patricia. Buenas tardes, pues primero que nada, gracias, presidenta. La pregunta va en el sentido del caso de excepción nuevamente para el uso de los recursos para la pandemia, porque no nada más se usó para el capítulo 1, también se utilizó para apoyo económico, también se utilizó para apoyo económico en algunas, en algunos, para pequeños empresarios o comerciantes, también se utilizó para compra de medicamentos, también no nada más para médicos. Entonces, todavía no se tiene un criterio de cómo se va a, porque sí se desvió el recurso, o en uno de los casos se desvió el recurso y en otros de los casos se aceptaron donaciones de terceros, ya sea del sector empresarial o también algunos organismos o hasta partidos políticos regresaron recursos a las entidades para que se cubriera lo que era la prioridad, el tema de la pandemia. Entonces ahí no sé si ya se tenga el criterio de cómo se va a manejar las observaciones en ese sentido, y en la parte de responsabilidad me parece muy, muy importante qué responsabilidad tienen, por ejemplo, los secretarios de salud, los secretarios de economía, los secretarios de finanzas de las entidades federativas. Esa sería mi pregunta. Gracias. Muy bien, le escuchamos y le parece, auditor. Sí, gracias, diputada. Gracias por la pregunta, diputada Terrazas. Comentarle que con independencia de todo el paquete de auditorías que traemos en cuanto a los fondos etiquetados para temas de salud, llámese FASA, llámese LUZ 013, lo que era el seguro popular, etcétera, que ahí revisamos con toda puntualidad que los recursos sean destinados a los fines a los cuales están determinados conforme a la ley o reglas de operación, que ahí hicimos unas revisiones muy, muy detalladas. También tomamos la determinación de aperturar auditorías específicas de cumplimiento de ley de disciplina de los servicios de salud estatales en nuestro país, pues porque nos preocupaba un poco que a la luz de la pandemia pues hubiera ahí abusos en cuanto al capítulo de servicios personales justo por el tema de atención a la pandemia. Ahí están los resultados, ya los presentamos. Hubo sí algunos servicios de salud estatales que tuvieron un rebase en cuanto al capítulo 1000 que les permitía la ley en materia de servicios personales. El 2020, que fue la revisión que concluimos, no nos preocupaba mucho porque el 2020 estaba la excepción todavía vigente en ese transitorio de que si estaba dedicado para personal que iba de atención de salud, médicos, enfermeros, no administrativos, sino médicos, enfermeros, si los servicios de salud nos mostraban que efectivamente todo ese personal se había dedicado a atender la pandemia, caían en esa excepción del transitorio y por lo tanto no había tema en cuanto al capítulo 1000. Ahora sí estamos preocupados porque ese transitorio dejó de tener vigencia en el 2020 y si los servicios de salud siguieron con esa misma lógica en el 2021, pues ahí sí se van a ver en problemas porque ya no hay manera de acreditar que aunque estuvieran atendiendo pandemia, pues ya no va a haber forma de que lo puedan justificar. Lo mismo es para el caso de seguridad pública, para
para personal, para atender seguridad pública, estaban en ese paquete de la excepción del transitorio hasta el 2020. También la seguridad pública ya se acabó. Y en materia de, perdón, me estoy yendo un poco hacia otro tema, pero en materia de educación, por ejemplo, ahí no hay excepción. En materia de educación pública, si hay un incremento salarial por motivo de negociaciones sindicales, ahí no hay excepción alguna, y ahí sí se rebasa el capítulo de servicios personales. Eso es violatorio de ley de disciplina. Entonces, bueno, no sé si contesté a su preocupación, diputada Terrazas, pero digo, traemos todo este paquete de revisión específico para temas de salud en cuanto a atención de pandemia, en cuanto a compras de medicamentos, todo el tema de salud, pero en paralelo tomamos esta determinación de ver también el tema de cumplimiento de reglas de disciplina financiera, sobre todo con los OPDs de salud. Curándote a la gracia. Sí, teniendo cuidado que no se Alguien tiene prendido que no se esté infectando. Muy bien, pues creo que seguramente sí nos aclaró la duda y nos incrementó la angustia o la preocupación de lo que representa pues para muchas de las entidades que definitivamente al ampliarse la pandemia pues siguieron haciendo, se vieron la necesidad de seguir haciendo este uso de recursos. Creo que por ello lo que usted decía hace un momento cobra de la mayor relevancia y urgencia para poder atenderlo a la brevedad, más allá de todo lo que implica pues una reforma mucho más robusta en este sentido. No sé si el senador Alejandro Armenta quiere hacer uso de la palabra, o la senadora Minerva, o el diputado Carol, que también nos está acompañando. En esta plataforma, en esta computadora no puedo verlos, pero a ver, adelante senador, por favor. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles y felicitarte. Solamente para ello mi intervención, diputada Blanca Alcalá, por esta tarea que tienes en la Comisión Bicameral de Materia de Disciplina Financiera en las entidades federativas y en los municipios. Tu experiencia, tu expertise en la materia le dará sin duda una gran conducción a los trabajos de esta comisión bicameral. Deseo el mejor de los éxitos al desempeño que tendrás en esta función y desde luego reconocer la presentación que nos hace Emilio Barriga, delegado auditor especial de gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. Son temas muy importantes. Mi participación solamente es para reconocer el trabajo y para ponerme a la orden de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Nosotros, yo creo que a los diputados nos sería muy útil conocer las razones de por qué en un momento dado se detuvo la minuta, o cuál es desde su punto de vista lo que tendría que continuar o iniciar un nuevo trámite en función de lo que esta mañana nos han dicho. Entonces, creo que sería interesante, si quieren en una sesión posterior, poderlo al interior de esta comisión, poderlo conversar y ver cuál es la hoja de ruta que podríamos plantear en ese sentido, si nos permite nuestro compañero y amigo el senador Armenta, y además anterior presidente de esta comisión. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Pues que si les parece a los integrantes de la comisión, dejaríamos hasta este momento en suspenso la sesión. Digamos, terminaríamos esta sesión. Yo les pediría que revisaran los documentos que con anticipación les hicimos llegar, y en una ocasión posterior poder hacer la aprobación que corresponda, para no entretener tampoco ni al auditor especial que hoy nos honró con su presencia y participación, ni al resto de los diputados invitados también a este encuentro. Entonces, si no hubiera ningún otro comentario, podríamos clausurar los trabajos de la sesión de esta mañana. Estaríamos en contacto, si nos los permite el señor auditor especial, en breve con él, y por supuesto seguir los trabajos de consulta y de seguimiento con el resto de los integrantes de nuestra comisión bicameral. Pues muchas gracias a todos, muy buenas tardes, señor secretario, diputado Azuara, gracias por tu acompañamiento. Y buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, Pati. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias.